En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Tráeme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Creo que una de las frases del Evangelio más manipuladas y mal interpretadas interesadamente es esta respuesta de Jesús a los fariseos: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Para algunos significa que la Iglesia no puede meterse en ningún tema que tenga alguna manifestación o derivación, aspecto político. Si la Iglesia habla de defensa de la vida, está haciendo política. Si la Iglesia habla de defensa de los derechos de los necesitados, está haciendo política. Si la Iglesia habla de la defensa de la naturaleza, está haciendo política. Por lo tanto, la Iglesia tendría que limitarse a hablar de, qué sé yo, cosas abstractas o de cosas exclusivamente dogmáticas, ni siquiera cosas morales, obviamente, porque hasta decir que una persona no puede comulgar en pecado mortal podría ser considerado una intromisión en la vida política. Esta es una falsa, una mala interpretación de esta frase. Pero también nos encontramos con interpretaciones equivocadas en el sentido contrario. Una Iglesia que sí se mete en política y que dice a sus miembros, a los católicos, detalles de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de cómo hay que gobernar, de cómo tienen que ser los impuestos. Es decir, la Iglesia, como Jesucristo, está en el mundo, pero no es del mundo. La Iglesia tiene, como Jesucristo, una misión. Esto es lo que llamamos, en teología, es lo que llamamos la sana secularización, no el después transformado y manipulado secularismo. Es decir, la Iglesia no tiene que meterse en las cosas de orden material, pero sí tiene que recordar que esas cosas de orden material están sometidas a unos principios éticos, porque eso es de Dios. Es decir, la moral, la ética, hace referencia a Dios y, por supuesto, implica normas de comportamiento humano. No estamos metiéndonos en política cuando decimos no matarás. No estamos metiéndonos en política cuando decimos no robarás. No estamos metiéndonos en política cuando decimos que tenemos que honrar padre y madre. Es decir, cuando nosotros sacamos conclusiones de unas leyes morales, sobre todo de esas leyes morales que llamamos del derecho natural y que están recogidas en los 10 mandamientos, que son obviamente unas leyes religiosas, pero que tienen una base previa a la religión establecida, es decir, una base escrita en la naturaleza humana. Nosotros no nos estamos metiendo en política. Si después empezamos a analizar con detalle determinadas cosas, es cuando sí lo hacemos. Lo entendió perfectamente el Papa Benedicto XVI, cuando en aquel famoso discurso a los parlamentarios católicos europeos en Estrasburgo les habló de lo que ya ha quedado como un concepto en la doctrina social de la Iglesia, los principios innegociables. Es decir, ningún parlamento, por muy democrático que haya sido elegido y por muy mayoritaria que sea la bancada que apoya al gobierno, ningún parlamento puede legislar en contra de esos principios. Ningún parlamento puede legislar justificando el asesinato. Lo mismo que no puede justificar el asesinato del aborto, no puede justificar el asesinato de la bomba terrorista o el asesinato que implica muchas veces el racismo. Es decir, hay límites que un parlamento, que una democracia no puede traspasar, y eso es lo que la Iglesia tiene que recordar. Después, de cómo se hacen otras cosas, ya es un asunto en el que la Iglesia no tiene que meterse. Pero esos principios básicos
esos principios innegociables que se desprenden directamente de los 10 mandamientos, eso la Iglesia tiene que recordarlo porque está cumpliendo su misión, esa misión de evangelizar que el Señor encargó el día en que subió a los cielos. Enseñad a los hombres, dijo Jesús, predicad el Evangelio y enseñad a los hombres mis mandamientos. Tenemos que ser capaces de mantenernos en un sano secularismo. La Iglesia no tiene por qué estar dando órdenes a los políticos de cómo tienen que hacer esto o aquello, pero sí que tiene que recordar a los políticos que hay unos principios contra los cuales no se puede legislar. No es fácil, no ha sido fácil nunca. Unos han ido por un extremo, quizá en la Edad Media, y otros hoy en día se van por el otro extremo. Nosotros tenemos que recordar aquello que dijo Calderón en El alcalde de Zalamea. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Hay cosas en que tienen que gobernar los hombres y hay cosas en que tienen que gobernar Dios nuestro Señor. El alma solo es de Dios.